¿Qué tal están todos? Esta vez estamos en modo investigación y de modo crítico. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Hay una frase célebre del poeta inglés Alexander Pope que dice: "El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera". Y es el caso del gran payaso Juan Papier. Y no profundizaré en lo que ha hecho, sino que les hablaré sobre una nota de CNN que describe perfectamente lo que Human Rights Watch ha inventado y que, para su mala suerte, ni el mismo Joe Biden los apoya esta vez. Óigalo bien, le diré lo que dice la nota de CNN y le daré mi punto de vista cuando lo estime prudente. La nota empieza así: El Salvador arrestó al 2% de su población adulta en su guerra contra las pandillas. Otros países toman nota. 8 meses después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara una guerra contra las pandillas, se estima que el 2% de la población adulta del país, aproximadamente 100,000 personas, está ahora tras las rejas. La represión de Bukele este año, provocada por una ola de asesinatos sangrientos por parte de pandillas que dejó decenas de muertos en marzo, colocó a El Salvador en un prolongado estado de emergencia y relajó importantes derechos constitucionales como el debido proceso y la libertad de asociación. Esta política antipandillas de mano dura o puño de hierro parece estar funcionando, con las tasas de homicidios en caídas en el país, según Tiziano Breda, un experto en América Central de Crisis Group. Y el propio Bukele ahora disfruta de un renombre con el que muchos líderes solo pueden soñar: un índice de aprobación del 86% en una encuesta de octubre entre 12 países latinoamericanos realizada por Sid Gallup lo convierte en el líder más popular de la región, a pesar de las supuestas violaciones de derechos. Pero, ¿es sostenible? Los observadores regionales advierten que la popularidad de la política de Bukele podría ser imitada en la región, mientras que otros países de América Latina ya aplican medidas por fuera de lo legal para abordar sus propios problemas de pandillas. Y como señala Jonathan D. Rosen, profesor asistente de la Universidad de la Ciudad de New Jersey, coautor de varios libros sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad en América, la historia ha demostrado que las políticas de mano dura muchas veces se vuelven en su contra. Y aquí haremos la primera pausa. Corre video. Considero que ya he sido coherente y unánime en ese tema. Ya es momento que, en lugar de solo estar metiendo renovaciones al régimen de excepción, busquemos la solución definitiva, transparente, permanente y sostenible a la seguridad ciudadana. En una entrevista que sale hoy de la BBC de Londres, también tuve la oportunidad de decir esto a la prensa internacional, y es que sabemos de parte de investigaciones periodísticas, no solo una, sino varias investigaciones periodísticas, que la situación de seguridad del país podría estarse sosteniendo mediante un acuerdo, una tregua entre el crimen organizado y la actual administración, así como sucedió en el pasado. En ese sentido, si ese es el caso y así es como se están logrando los números de mayor seguridad ciudadana, estaríamos alimentando un monstruo. ¿Qué es lo que va a tener que hacer El Salvador? ¿Qué es lo que van a tener que hacer próximos gobiernos para seguir manteniendo eso? Busquemos una solución permanente, definitiva, para la seguridad ciudadana que pase por el respeto a los derechos humanos, el respeto a la legalidad, la independencia judicial, la capacidad de las instituciones de investigar y de determinar los crímenes, y no solamente por un hecho mediático y que va a estar nada más en el corto plazo, sin garantizar que en el futuro vamos a ser una sociedad más segura. O sea, esta señora todavía cree que el gobierno está pactando con las maras. Las maras están en prisión, muchos han huido del país, y Claudia Ortiz todavía cree que el gobierno pacta con pandillas. Siendo una diputada, digamos, como dicen, de la esquina, ¿verdad? Jonathan D. Rosen tiene toda la razón, porque las políticas de mano dura muchas veces se vuelven en contra de los gobiernos por no llevarlas a cabo a plenitud.
y concluirlas en la pena que los criminales merecen, como en el caso de los expresidentes de El Salvador. Seguimos con la nota. Una receta perfecta para el abuso. El Salvador es el hogar de algunas de las pandillas más notorias del mundo, incluidas Barrio 18 y MS-13. Esta última surgió en Los Ángeles en la década del 1980 entre los inmigrantes salvadoreños que habían huido de su tierra natal en medio de una violenta guerra civil financiada en parte por Estados Unidos. Creció para incluir a otros migrantes centroamericanos y, en la década de 1990, muchos fueron deportados a sus países de origen, lo que provocó una explosión de violencia en esos lugares, explican los expertos. Antes de la represión de Bukele, aproximadamente 70,000 pandilleros activos en todo el país hacían que fuera prácticamente imposible que los políticos y funcionarios estatales no tuvieran que negociar con ellos si deseaban, entre otras cosas, llevar a cabo una campaña electoral o brindar servicios en barrios pobres, según un informe de Crisis Group. Pero los grupos de derechos temen que el intento por erradicar las pandillas tenga un costo muy alto, entre otras cosas por el arresto de 58,000 personas entre marzo y noviembre del 2022, cárceles abarrotadas y la militarización de la sociedad salvadoreña mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles. Al parecer, tras el comienzo de la redada de Bukele, se produjeron violaciones generalizadas de los derechos humanos, torturas y malos tratos durante las detenciones y arrestos arbitrarios, mientras la policía y el ejército atacaban barrios de bajos ingresos, según un informe de Human Rights Watch publicado el 7 de diciembre. Muchos de los arrestos del año pasado parecen estar basados en evidencia cuestionable, como la apariencia de las personas, los antecedentes o denuncias anónimas y acusaciones no corroboradas en las redes sociales, escribe Human Rights Watch. El 3 de diciembre, la guerra de Bukele contra las pandillas se intensificó cuando las fuerzas de seguridad cerraron por completo el municipio más poblado del país, Soyapango. Bukele compartió en Twitter un video que muestra a tropas armadas marchando en el área. Entonces, de acuerdo a CNN, se han llevado prácticamente a víctimas a la cárcel. Muy bien, vamos a ver a Estados Unidos también cometiendo ese mismo error. Good afternoon. I'm here to brief the results of the investigation I directed following the report of civilian casualties from our strike in Kabul on 29 August. Having thoroughly reviewed the findings of the investigation and the supporting analysis by interagency partners, I am now convinced that as many as 10 civilians, including up to 7 children, were tragically killed in that strike. Moreover, we now assess that it is unlikely that the vehicle and those who died were associated with ISIS-K or were a direct threat to U.S. forces. I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed. ¿Y a dónde estaba Human Rights Watch cuando esto sucedió? Que eso era distinto porque es una guerra seria y porque es liderada por Estados Unidos. Ahora cuéntenme una de vaqueros, por favor. Injusticia. ¿Qué tal todos esos arrestos injustos que se dan en Estados Unidos? ¿Usted qué piensa del arresto y abuso de poder sobre George Floyd? Y si usted cree que ese solo fue un caso aislado, pues aquí le menciono 11 casos más. Trayvon Martin, 26 de febrero del 2012, un estudiante negro de secundaria de 17 años fue asesinado a tiros por George Zimmerman en Sanford, Florida. Garner murió de asfixia en Nueva York, después de ser arrestado bajo sospecha de vender ilegalmente cigarrillos sueltos. Las imágenes del incidente mostraron a Garner gritar repetidamente "no puedo respirar". Lo hacía mientras se veía un policía blanco, Daniel Pantaleo, con su brazo alrededor de su cuello en un aparente estrangulamiento. Michael Brown, 9 de agosto del 2014. Walter Scott, 4 de abril del 2015. Freddie Gray, 12 de abril del 2015. Sandra Bland, 13 de julio de 2015. Philando Castile, 6 de julio del 2016. Botham Jean, 6 de septiembre del 2018. A Tatiana Jefferson, 13 de octubre de 2019. Breonna Taylor, 13 de marzo del 2020. Breonna Taylor, una técnica en emergencias médicas de 26 años, recibió 8 disparos cuando los agentes ingresaron a su departamento en Louisville, Kentucky, el pasado 13 de marzo. Estaban ejecutando una orden de allanamiento como parte de una investigación de drogas, pero no se encontraron estupefacientes en la propiedad. Ahmaud Arbery, 23 de febrero del 2020. Y estos fueron los casos más sonados, pero sepa usted cuántos casos de estos se dan al año. ¡Ey!
Pero hay muchos de oposición que quieren salir del país por estos abusos de poder en El Salvador. Miren, señores, al menos en El Salvador pueden meter a alguien preso por error, pero no lo matan de forma brutal. Sigamos. Juan Papier, investigador senior para las Américas de Human Rights Watch, dijo a CNN que las medidas autoritarias en Soyapango constituyeron una receta perfecta para el abuso, impidiendo la libertad de movimiento de las personas. Hay una tendencia en América Latina de creer que para abordar problemas de seguridad muy serios es necesario suspender los derechos, dijo Papier a CNN. Papier señala el ejemplo de Chile, que ha tenido un estado de emergencia extendido en respuesta a la violencia en el sur del país y que se prorrogó por un mes a fines de noviembre, y Ecuador, donde el gobierno anunció medidas similares en respuesta a la violencia de las pandillas en prisiones en noviembre. Muchos me dicen, ¿y cuándo, presidente, usted emula a otros países donde los tiran al piso a comer polvo y piedra y son amenazados de no darles alimentos? Para mí y para nuestro gobierno, esas son violaciones a los derechos humanos. Y nosotros pondremos orden y seguridad respetando la integridad de aquellos seres humanos que también tienen derechos y que no los vamos a violentar. Lasso criticaba a Bukele y hoy resulta que Bukele es un ejemplo a seguir. ¡Qué bien! En las últimas semanas, la líder izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, quien se postuló para el gobierno con una plataforma de derechos humanos, declaró un estado de emergencia parcial de un mes en medio de protestas por los niveles de extorsión, suspendiendo los derechos constitucionales en ciertas regiones mientras reprime a los grupos criminales. Y este martes, Jamaica, que tiene una de las tasas de homicidio más altas del Caribe, por cada 100,000 personas, declaró un estado de emergencia generalizado, lo que permite a las fuerzas de seguridad hacer arrestos y registrar edificios sin órdenes judiciales. Cuando fracasa la mano dura, los gobiernos salvadoreños anteriores han tratado de abordar el problema de las pandillas con estrategias similares, pero solo lograron empeorar el resultado. El expresidente Antonio Saca, quien se declaró culpable en 2018 de malversar $300 millones en fondos públicos, reveló un plan conocido como Super Mano Dura, en el que los analistas dicen que hubo un encarcelamiento masivo que llevó a las pandillas a consolidar su poder tras las rejas. El despliegue del ejército y la policía para combatir las pandillas dio como resultado que las pandillas pelearan no solo entre sí, sino también con el gobierno. En 2015, El Salvador superó a Honduras como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100,000 habitantes. El país ha visto más violencia en los últimos años que durante la Guerra Civil, según un estudio de 2020 de Rosen. Abordar el crimen siguió siendo el tema principal de la agenda en 2019, cuando Bukele llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción y la violencia de las pandillas. El millennial se autodenominó iconoclasta con su adopción del Bitcoin y su afición a las gorras de béisbol usadas al revés, pero rápidamente empezaron a aumentar los temores sobre sus tendencias autoritarias. Aquí viene mi comentario. Número 1. La mano dura de Flores, de Saca y las estupideces que hizo el FMLN no funcionaron porque tenían corrupción en todos lados. Jueces prácticamente vendidos y ONGs fachadas que procuraban que los delincuentes siguieran en las calles. Sigue la nota. El gobierno de Bukele supuestamente atacó a periodistas críticos y miembros de la sociedad civil, y en 2020 envió tropas armadas al Congreso mientras exigía que los legisladores aprobaran su plan para asegurar un préstamo para abordar la violencia de las pandillas. En septiembre pasado, un tribunal constitucional repleto de sus aliados, según la organización sin fines de lucro Freedom House, despejó el camino para que Bukele se postulara por 2 mandatos consecutivos. En 2022, el gobierno de El Salvador negó su responsabilidad en el hackeo de los teléfonos celulares de al menos 35 periodistas y otros miembros de la sociedad civil, utilizando el programa de espionaje conocido como Pegasus. Pero el Faro y sus secuaces tienen a guacamaya hackers para que les den información sobre el gobierno.
A medida que la tasa de homicidios del país comenzó a caer en 2020, surgieron informes de que el gobierno de Bukele había supuestamente llegado a un acuerdo con las pandillas. Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Bukele fue acusado de brindar incentivos financieros a la MS-13 y Barrio 18 en 2020 para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos. El gobierno de Bukele niega las acusaciones y el presidente las describió en Twitter como una mentira obvia. Por supuesto que es mentira. Solamente vean la fecha en que Guacamaya Hackers intervinieron archivos secretos de varios gobiernos y hoy no han sacado nada nuevo. ¿Será que los mismos periodistas se han unido para hackear a sus gobiernos? Existe cierto consenso entre los expertos en seguridad de que la tregua de Bukele con las pandillas se vino abajo a fines de marzo del 2022, lo que llevó a la MS a cometer una matanza para presionar al gobierno a dar concesiones, dijo Breda. La supuesta medida fracasó y Bukele anunció el estado de emergencia y la suspensión de varios derechos constitucionales. Es difícil obtener estadísticas precisas ya que las autoridades mantuvieron los datos en privado, según Human Rights Watch. Pero citando un documento de la Policía Nacional Civil que obtuvo la organización, hubo una disminución del 50% de los homicidios entre enero y finales de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado, dijo el Grupo de Derechos Humanos en su informe. Otros analistas están de acuerdo, por lo que escuchamos de las comunidades que viven cerca de las pandillas. Confirman que la mayoría de las pandillas están de rodillas. Muchas han huido o se han escondido en las zonas rurales. Por supuesto que esto está afectando más a los miembros de base que al liderazgo de las pandillas, dijo Breda. Una nueva crisis. Los expertos en derechos humanos han notado el reciente silencio de Estados Unidos sobre la prolongada represión. Después de ser inicialmente duro con los ataques de Bukele al Estado de Derecho, más recientemente observamos posiciones ambiguas, lo que parece ser parte de la obsesión del gobierno Biden por prevenir la migración, dijo Papier. Menos crimen significa que menos personas abandonan el país y buscan asilo en Estados Unidos en el corto plazo. Aunque Papier duda que esta situación dure, ya que muchas familias perdieron a su único sostén económico en la guerra contra el crimen. Algunos de ellos le tienen miedo a la policía. Entonces, las privaciones de derechos también tienen un costo y también pueden generar su propia migración, dijo. A ver. Papier dice, ya que muchas familias perdieron a su único sostén económico en la guerra contra el crimen, ¿está queriendo decir que los criminales eran el único sostén de sus familias? Pues que trabajen los demás miembros de las familias, que pongan un negocio. Es decir, al haber robado tanto, no creen que ya tendrían lo suficiente como para empezar sus propios negocios. Es más, tengo entendido que muchos pandilleros empezaron negocios como tiendas, pupuserías y hasta se dieron la tarea de eliminar la competencia para que ellos tuvieran el monopolio en sus barrios. Hasta amenazaban a residentes para que les compraran. O sea, Papier está Seguimos. Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a CNN que la violencia de las pandillas es un problema grave y El Salvador y Estados Unidos tienen un interés personal en garantizar que estos criminales violentos estén fuera de las calles. Al mismo tiempo, hemos instado al presidente Nayib Bukele y a su gobierno a abordar la amenaza de las pandillas respetando y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de El Salvador. El vocero reiteró la creencia de Estados Unidos de que el estado de emergencia es una política insostenible que ha generado serias preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y muertes. El Salvador ahora tiene las condiciones perfectas para reclutar nuevos pandilleros, agrega Papier. Las personas que no tienen la conexión con las pandillas están siendo arrestadas, están en prisiones y están completamente privadas de sus medios de vida. Es el perfil perfecto de persona para reclutar, dijo Papier. Ok, vamos a hacer otra pausa. ¿Usted cree que si los mareros se han quemado los tatuajes, no maquillado, quemado, usted cree que alguien tiene ganas de ser pandillero? Entonces, y sigue la nota, entonces, ¿Bukele escuchará? ¿Ha notado cómo los principales medios de comunicación y las ONG han intensificado sus ataques en los últimos días? Escribió el presidente de El Salvador en Twitter un día después de la publicación del informe de Human Rights Watch. No es que estén interesados en El Salvador, nunca lo estuvieron. Su temor es que triunfemos porque otros gobiernos querrán imitarlo.
temen el poder del ejemplo. Muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes agradecer su compañía y si es primera vez que ven el programa, recuerden suscribirse, darle like y darle a la campanita y para quienes ya me siguen, también me pueden seguir en mis redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, Facebook, Política y Atlacatl e Instagram como @Política y Atlacatl y así poder comunicarnos directamente. Que pasen un buen día y será ¡hasta la próxima!